Bienvenidos a nuestro programa del estudio de la lección de Escuela Sabática. Damos una bienvenida al Pastor Randy, quien nos acompaña en esta oportunidad. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor, por la invitación. Con mucho gusto me alegra compartir en este momento y también con todos nuestros oyentes que en este momento también van a estudiar con nosotros. Vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra. Quiero invitarles que allí donde están ustedes también nos acompañen para una oración al Señor. Oramos. Padre eterno, vamos a abrir tu palabra, Señor. Ilumínanos, muéstranos el camino de la salvación a través del estudio de esta, la lección de Escuela Sabática. Utiliza al Pastor Randy en la explicación de este tema tan importante. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad para este lindo estudio de la lección número 8, titulada En los Salmos, primera parte. Como siempre, vamos a hacer el ejercicio de las preguntas y hoy el Pastor Randy nos dará claridad sobre este tema de manera muy especial e importante. Pastor Randy, queremos iniciar nuestra lección con esta primera pregunta que es sumamente importante, ubicándonos en el libro de los Salmos, y es, según Hebreos 9, 11 al 15, ¿dónde está Jesús ahora y qué está haciendo por nosotros? ¿Nos puedes explicar? Claro que sí, Pastor. Hebreos 9, que es el que está conectado en este momento en la lección, ¿no? Porque aunque está basado en Salmos, si ustedes se dan cuenta, la lección de esta semana conectó con Hebreos, conectó con Apocalipsis. Y en esta pregunta que el Pastor nos hace, nos dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Él en este momento? Él, como lo dice Hebreos 9, ascendió al cielo después de obtener eterna redención a través de su sacrificio y entró al lugar al santísimo del santuario. De hecho, hay unas versiones, Pastor, donde dice lugar santísimo, pero la traducción correcta es el santuario. Jesús entró al santuario celestial, como lo dice Hebreos, no hecho por mano. Dice que es un más amplio y perfecto tabernáculo que hay en esta tierra. Y con su propia sangre ingresa para ejecutar o para desarrollar eterna redención por los seres humanos. En este momento Él es el sumo sacerdote, es intercesor en el cielo. Él ya no se presenta como lo hicieron los sacerdotes en el pasado, con sangre de animales, machos cabríos, corderos, becerros, sino con su propia sangre para, como lo dice la Biblia, redimir a todos los seres humanos por toda la eternidad. Qué interesante, Pastor Randy, qué interesante que el Señor en este momento allí en el santuario intercede por nosotros. Tenemos un abogado que nos defiende porque estamos en un periodo de juicio delicado, pero qué lindo es tener a Jesús como nuestro abogado, nuestro defensor. Pastor, entendiendo en este contexto, ¿quién puede estar en el monte de Sión con el Cordero, según la lección de esta semana? Bueno, esa pregunta es interesante y ustedes se dan cuenta, en la lección se menciona y se utiliza un texto allí, se habla de Salmos, sobre todo, Salmo 15, el 1 al 3, y pues justamente conectando con la pregunta anterior, Jesús siendo humano, ¿no? Porque Él ahora como hombre intercede por nosotros en el cielo, tenemos a alguien como nosotros, y en esta escena se presenta con un grupo de personas. Y yo quiero citar el Salmo 15, 1 al 3, nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El monte Sión, porque cuando la Biblia habla del monte Sión, y la lección nos lo decía en la lección en el día sábado, que hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a los 144,000, que realmente es lo que nos está mostrando aquí. Dice aquí, ¿quién es el que está en ese santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón y el que no calumnia con su lengua ni hace mal en su prójimo. Esto está directamente conectado con Apocalipsis 14, donde habla de un grupo especial, donde también dice que no hay engaño en su corazón, que no hablan mentira, que hay verdad siempre en su boca y en su corazón. Pero, Pastor, me llama la atención este texto y también lo quiero compartir, aunque no está en la lección, yo creo que es algo que nos puede apoyar para este estudio. Esto está en Isaías 33, 14 al 17. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Imagínense, tremendo, ¿no? El mundo enseña de que al fuego van a ir los impíos, los pecadores, pero aquí habla de que ¿quién va a morar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas?
El que camina en justicia, está hablando de los pasos. El que habla lo recto, está hablando de la boca. El que aborrece la ganancia, dice, el que aborrece la ganancia de violencias, está hablando del corazón. El que sacude sus manos para no recibir soborno, sus manos. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, sus oídos. Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Todo esto hace referencia a personas que han alcanzado una experiencia con Cristo Jesús. Personas que han sido transformadas por el poder de Cristo y sus avenidas del alma, sus ojos, su boca, sus pasos, sus manos, sus pensamientos han sido transformados por su poder. Todo esto habla de un grupo especial que Apocalipsis lo llama los 144,000. Y dice el capítulo 14 que andan con el Cordero por donde quiera que Él va. Son personas que caminan con Jesús y han sido transformadas por su poder. Pastor, qué interesante ver que hay unas características y unos requisitos para poder estar en el reino de los cielos, para poder estar en ese santuario celestial, para poder estar en esa tierra nueva. Y quiénes son los que podrán estar allí, los limpios. Pero tenemos nosotros un concepto muy claro de que la salvación no es por obras, sino es por fe. Entonces, entendiendo eso de esa manera, pastor, ¿qué papel juega? ¿Por qué es tan importante entonces, si somos salvos solo por fe, por qué sigue siendo importante la ley de Dios para nosotros? Esa es una muy buena pregunta, pastor. Es una muy buena pregunta y nosotros que estamos estudiando este repaso y tal vez que lo compartamos con alguien, yo tengo por lo menos 5 razones, pastor. 5 razones por las cuales la ley de Dios sigue siendo importante a pesar de que somos salvos por la fe, o bueno, sabiendo que somos salvos por la fe. Primero que todo, y reconociendo lo que Pablo dice en Romanos, es que la fe no invalida la ley, ¿no? El hecho de que creamos en Dios no significa que la ley se echa para un lado. Segundo, la ley revela el pecado. Si no existiera ley, no sabríamos qué es pecado. ¿Y cómo sabríamos que robar es malo, que cometer adulterio es malo, si la ley no nos lo dijera? Una tercera razón por la que es importante la ley es porque la ley, como lo dice la lección claramente, es que nos muestra el carácter de Dios. Al estudiar la ley, al analizar la ley, comprendemos cómo es Dios, cómo es su proceder. Y había una escena linda en la lección donde nos mencionaba esa manifestación de Dios con Moisés, ¿no? Él revela su carácter a través de su nombre. Entonces la ley es importante porque nos permite conocer a Dios, cuál es el carácter de Dios. Una cuarta razón es que la ley se convierte en la guía del creyente. Porque si nosotros creemos en Jesús, hemos sido transformados, tenemos que tener una guía para saber por dónde vamos a andar, cómo debe vivir un cristiano, y la ley nos muestra eso. Y por último, que yo considero que también no es menos importante, es que Cristo cumplió la ley. Y Él nos dejó un ejemplo a nosotros. Él mismo lo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si para Jesús fue importante, pues para nosotros, siguiendo su ejemplo, también debería ser muy importante. Y de hecho, Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que esto es vital, sigue siendo importante la ley. Pastor Randy, los mandamientos no son gravosos. La mayoría de los seres humanos asociamos los mandamientos de Dios como una carga, como algo difícil para hacer, como que qué pereza, ¿por qué el Señor nos obliga a esto? Pero el texto aquí es claro y dice que los mandamientos no son gravosos y que obedecemos sus mandamientos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Así es. Por eso la ley no puede convertirse en una carga pesada para nuestra vida, sino debemos deleitarnos, gozarnos, que sea una delicia para nosotros poder obedecer los mandamientos de Dios, y hasta hoy están vigentes, querida iglesia, queridos amigos que nos escuchan. La ley de Dios no puede ser menospreciada, no puede ser olvidada, no puede ser pisoteada, tiene que ser exaltada, levantada, y es sumamente importante, y más para este tiempo, en un tiempo donde ha perdido tanta importancia el obedecer a Dios y sus mandamientos. Pastor, entendiendo esto tan bonito y todo esto que el Señor quiere de nosotros, ¿qué diferencia a los redimidos de los perdidos según Salmos 5 y Apocalipsis 14? Hay 2 contextos allí. Explícanos un poco acerca de qué diferencia a los redimidos de los que se perderán. Claro que sí, pastor, y ojalá que hayamos tomado el tiempo para analizar ese Salmo 5, que de hecho, pues la lección nos mandaba a leer todo el Salmo,
pero qué bueno que podamos detenernos en algunos textos, en unas palabras claves, que yo quiero leerlas en este momento, pastor. En el Salmo 5, 7 y 8, el versículo 11 y 12 dice algo así: mas yo entraré en tu casa. O sea, después de que da una cantidad de características de por qué los impíos no entran, porque son perversos, porque son hipócritas, porque son engañadores, porque está mostrando todas las características del impío y por qué no entra. Pero dice después del versículo 7, mas yo, te refieres, David dice, yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia. Primera diferencia. ¿Qué es lo que le permite estar delante de Dios? No es su justicia, es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los redimidos y los perdidos? Pues que los redimidos han aceptado la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué otra palabra aparece allí clave? Dice David, por la abundancia de tu misericordia adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Los redimidos son personas que adoran a Dios, tienen a Dios como su centro. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos muestra dos grupos, ¿no? Los que adoran a Dios y adoran la bestia. Pues aquí los redimidos adoran a Dios con reverencia. ¿Qué más dice allí el texto? Dice, guíame Jehová en tu justicia. El redimido reconoce que no es su justicia, no son sus obras, es lo que Dios ha hecho por él. Es la justicia de Cristo la que nos cubre, la que nos da esa capacidad de estar ante su presencia. Dice allí más adelante, pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Qué otra diferencia encontramos entre los perdidos y los redimidos? Los redimidos confiaron su vida en las manos de Dios. Los perdidos definitivamente rechazaron, no creyeron, no confiaron en la salvación que Cristo les ofreció. Y por último dice allí, los que confían en ti, den voces de júbilo para siempre. ¿Qué diferencia hay entre los redimidos y los perdidos? Y también lo que nos muestra Apocalipsis 14, que ellos alaban a Dios, adoran a Dios, reconocen a Dios. Dice allí, tú Jehová bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Reconocen a Dios en todos sus caminos, le sirven, le adoran, le alaban, es por su gracia. No así los perdidos, rechazaron a Jesús, no aceptaron su gracia, no reconocieron su misericordia, no alaban a Dios, no adoran a Dios. Esa es la diferencia que encontramos marcada. Pastor, qué interesante y querido amigo, hermano en Cristo que nos estás escuchando. No puede la vida de un cristiano continuar en delitos, en pecados. Los redimidos son personas sin engaño en sus corazones, en su boca. Reflejamos el carácter de Dios. Y Pastor Randy, el carácter de Dios es amor. Amén. Eso quiere decir que los hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón amor por nuestros semejantes, amor por el que peca, por el que se equivoca también, pero no aceptar el pecado de quien se equivoca, sino ayudarlo para que se aparte de él, porque somos perdonados y justificados exclusivamente por el Cordero, por Cristo Jesús, y esto es sumamente importante. Amén. Hemos sido rescatados, y como hemos sido rescatados, ahora vivimos en amor, y ese es el plan de Dios, pastor. Qué importante. No podemos descuidar nuestra vida, no podemos nosotros estar en ningún momento, no podemos estar descuidando esta salvación tan grande. Debemos estar atentos, alerta, para ser parte del grupo de los redimidos y no del grupo de los perdidos. Por eso, pastor, es sumamente importante ver un ejemplo que hay bíblicamente de un hombre que, como cualquiera de nosotros puede caer en pecado. No somos santos perfectos, no tenemos la posibilidad de pecar. Por supuesto, esa tendencia del pecado nos estará atormentando hasta cuando Jesús nos transforme. Y un hombre en la Biblia que cometió esos errores, que cometió pecado, nos dejó una enseñanza maravillosa, y el maravilloso don de Dios a través de Cristo Jesús, el Cordero, del perdón de nuestros pecados, pastor. Por eso entonces quiero preguntarte, ya para ir cerrando este estudio de esta lección, algo sumamente importante. Si has pecado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hizo David después de haber sido perdonado y limpiado por Dios, pastor? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida hoy? David fue perdonado de sus pecados, él se arrepintió, escribió un salmo completo presentando esta importancia del perdón y esa gratitud del Señor, porque le había perdonado sus pecados, se sentía limpio. Pero entonces, pastor, ¿qué hizo David después de haber sido perdonado?
limpiado por Dios. ¿Y cómo podemos aplicar esto hoy en nuestra vida también? Esa también es una lección muy importante que obtenemos a través de la lección de esta semana, una enseñanza. Y pues la lección nos mencionaba al Salmo 51, ¿no? El Salmo 51 es cuando David se abre completamente a Dios, reconoce su condición, y ese versículo tan famoso: no crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva, que renueve su espíritu dentro de él. Crea en mí, oh corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese texto tan conocido que ha impactado tantas vidas, después de que David tiene ese acto de contrición, de que se encuentra con Dios, experimenta un milagro extraordinario, que yo creo que, pastor, que esto debe ser una evidencia de los que hoy en día hemos encontrado realmente a Cristo Jesús. Es que es así, porque, y esto es algo que debemos examinar nosotros, estamos hablando de aplicarlo a nuestra vida. Realmente, si he tenido un encuentro con Dios, yo tengo que experimentar esto que experimentó David, y yo quiero leerlo justamente en el Salmo 51. Miren lo que dice ahí el Salmo 51, 12 al 15. Después de que él reconoce, se entrega, recibe el perdón de Dios, dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, yo quiero volver a tener esa paz, ese gozo que tuve en el primer amor, cuando te entregué mi vida. Tal vez me alejé, perdí. Ustedes saben el pecado que cometió David. Pero después de que Dios le devuelve ese gozo, entonces dice él que habrá una consecuencia. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oye, esto es algo tremendo. Está hablando de un principio misionero. El perdón del pecado inmediatamente lleva a que nosotros nos convirtamos en misioneros. Por eso Elena White escribió que toda persona que nace en el reino de los cielos nace como misionero. Nosotros aceptamos el perdón, fuimos salvados. David lo dijo, lo hizo. Fui perdonado, ¿qué voy a hacer? Voy a enseñarle al mundo y los pecadores se convertirán a ti. O sea, habrá personas que llegarán a los pies de Jesús. Dice más adelante: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua a tu justicia. Otra cosa que pasará: no solo se convertirá en un misionero para traer almas a Cristo, sino que alabará el nombre de Dios. Cantará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire que todo esto es una labor nuestra. Después de que hemos sido perdonados, redimidos, ahora entra varios verbos mencioné allí. Enseñaré, alabaré, mis labios se abrirán, cantaré. O sea, toda es una obra nuestra como consecuencia del perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que yo creo que esto es aplicable a nuestra vida. Si tú que me escuchas, después de que has dicho creer en Jesús, has recibido su perdón, no has experimentado esa necesidad de compartir el mensaje, de llevar a estas buenas nuevas, de cantar la justicia de Jesús a otras personas, tal vez no hemos experimentado ese perdón genuino. Porque toda persona que nace para el reino, nace como misionero y comparte esas nuevas de salvación. Pastor, qué interesante esta lección de Salmos, cómo presenta al Señor Jesucristo, cómo presenta esta necesidad de tener una vida acorde a los mandamientos de Dios, de obedecer su ley, de ser personas buenas, justas, a diferencia de los malos. Este mundo está cargado de mucha maldad, pastor. Hay mucha maldad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como se ha profetizado para este fin del tiempo. Hombres perversos. Esta mañana, escuchando las noticias de nuestro país, decía el comentarista de las noticias, decía: 30 segundos marcaron la diferencia para que un padre y sus hijitas pequeñas no falleciesen en una bomba que se colocó. Cuánta maldad hay, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero el Señor, queridos, nos está hoy presentando un llamado importante a través de esta primera sección del estudio de los Salmos, la importancia de entender que el Señor Jesucristo está intercediendo en el santuario celestial, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que necesitamos confiar en Él, que necesitamos poder entregar nuestro corazón a Él, y como David lo hizo, pedirle al Señor perdón, pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, entregarnos a Él con todo el corazón. Queridos, aprovechemos para que nosotros podamos, en esta semana de esta lección que hemos estudiado, poder experimentar como David experimentó el gozo del perdón en nuestro corazón,
Pastor Randy, todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Cualquiera podemos caer en un error, no somos infalibles, no somos perfectos, pero gracias a Dios por su misericordia. Y que esa reacción, querido amigo, querido oyente, que esa reacción y esa gratitud a que el Señor te perdona, tengamos esa seguridad del perdón, disfrutémosla, sea para alabar, sea para cantar, sea para gozarnos, sea para deleitarnos en su palabra, sea para alegrarnos y para poder compartir con otros esa alegría de la salvación. Compartamos con otros este gozo y estas buenas nuevas de que Cristo vino y que nos perdona, que nos limpia, y que de esa manera estaremos listos para estar en el grupo de los redimidos del Señor. Amén. ¿Quieres tú estar allí, querido amigo? ¿Quieres ser parte del grupo de los redimidos? Del grupo de los que han recibido el perdón, la gracia y la misericordia. Yo creo que sí, Pastor Randy. Yo lo quiero, yo lo anhelo. Por eso esta invitación, queridos, para que todos seamos parte de ese grupo de los redimidos, no de los que se perderán, no del grupo de los que han hecho el mal, no, sino de los que están de parte de Jesús y están disfrutando del gozo de esta salvación. Pastor Randy, no podemos cerrar este estudio tan importante, de esta lección tan hermosa que el Señor nos presenta, sin una palabra de oración. Así es. Quiero pedirle, Pastor Randy, que oremos por nuestros oyentes de este programa, por nuestras familias, y nos pongamos en las manos del Señor. Pastor, despídanos en una oración, por favor. Claro que sí, oremos. Bondadoso Padre, la honra y gloria sean para ti. Te damos gracias porque en esta hora nos has dado el privilegio de compartir esta lección, este estudio de tu santa palabra. Tu palabra tiene poder, Padre. En este momento también se comparte a través del internet. Muchas personas han de escuchar este mensaje. Y te ruego en el nombre de Jesús que cada persona que oiga este mensaje pueda recibir ese poder, esa fortaleza espiritual, ese encuentro personal con Cristo Jesús. Bondadoso Dios, cada persona que en este momento escucha este mensaje, yo te suplico, tómalo, bendícelo, llénale de tu Espíritu, Señor, que es nuestra gran necesidad, y que allí en donde esté, detrás de esta pantalla, Señor, pueda experimentar el toque del Todopoderoso. Gracias porque nos has dado esta oportunidad de este momento. Síguenos acompañando para que este ministerio crezca aún más. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pastor, muchísimas gracias por su gusto, compañía, por este estudio tan maravilloso de la lección de escuela sabática. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, querida audiencia. Dios les bendiga. Amén. Les esperamos en una próxima lección.